Muy bien, ya estamos de nuevo en Infobae TV con Rosendo Fraga. Muchas gracias por estar No, con gracias por nosotros. invitarme. Respecto del discurso de ayer de la presidenta que nos sigue retumbando, nos decía recién que para vos la frase más importante de la presidenta de ayer fue: yo me siento madre de todos los argentinos. Y del país. Y del país. ¿Por qué te parece que es tan Bueno, importante? porque esto en un líder político es una frase que dice muchísimo, ¿no es cierto? Que dice muchísimo, tiene mucho que ver, yo creo, con, alguien me dirá que tiene que ver con la psicología, yo creo que tiene que ver con una visión histórico-épica que se asigna como líder político, una visión histórico-épica, ¿no es cierto?, como líder político, que la vincula al discurso del 1 de marzo, donde hubo un mensaje muy claro: este es el proceso más virtuoso en 200 años de historia argentina. Si uno pone esta dos frases, el proceso más virtuoso en 200 años de historia argentina el 1 de marzo, y pone esto: yo me siento un poco como la madre del país y de todos los argentinos, nos encontramos que hay una autopercepción de un liderazgo político fuertísimo, ¿no es cierto? En alguna medida es poner el liderazgo político en términos históricos, ¿no es cierto?, prácticamente como el liderazgo político más relevante, ¿no es cierto?, de Argentina. Esto me siento un poco como la madre del país y de todos los argentinos. Y casi dice de cada uno de los argentinos. Sí, y de del modo, país, porque si vos dijiste, mira, de cada uno de los argentinos, vos podrías también tomar una cuestión, viste, de relación filial con las personas, pero del país, escuchame, es asignarle al liderazgo político un papel madre de la patria. Claro, ¿me entendés? Entonces, yo creo que este es un punto, para mí, una señal política en un momento donde cierto giro hacia el pragmatismo económico hace que no se estén mirando otra serie de cosas que están pasando en la política, que en mi opinión van en la dirección contraria. Ahora profundizamos eso, pero de algún modo también parece que Cristina, al hacer un discurso el 1 de marzo, resignificando o digamos dando lo que el significado que ella considera valedero de lo que han sido estos 10 años, y luego esto de colocarse en el rol de madre de la patria, de algún modo está pensando su propio futuro histórico, digamos, su propia imagen estratégica futura, por ejemplo. Yo creo que la decisión del gobierno es no irse. No irse. Aunque es decir, se vaya, o no, crees que hay alguna posibilidad de que no se vaya. El gobierno ha puesto en marcha una estrategia para quedarse. Después lo veremos. Hagámoslo muy simple. ¿Cuánto está sacando hoy el gobierno una presidencial? Y el gobierno lo asume, 25%. El gobierno está sacando, es decir, una presidencial saca el 25%. Poco menos que la legislativa. 25% no alcanza para ganar la presidencial, ni siquiera alcanza para llegar a la segunda vuelta. Pero puede alcanzar para ganar las primarias del peronismo. ¿No? Con un candidato propio que no sea, por supuesto, Scioli. Como puede ser Uribarri, etcétera, etcétera. Por eso yo escuchaba lo que decía el peronismo. El gran dato de la nueva conducción del peronismo es que lo sacan a Scioli, el presidente del peronismo. Es decir, si es Fellner o no es Fellner, bueno, veremos. Tampoco es tan significativo. Sí es significativo que ya no va a estar Scioli. Que lo sacan a Scioli, que es el presidente del peronismo. Si vos estuvieras realmente pensando en consolidar a Scioli como el candidato, bueno, primero, lo ayudarías un poco a este conflicto docente de la coyuntura, cosa que vemos que no se lo está ayudando. Segundo, no lo sacaría de presidente del peronismo porque en alguna medida eso le daría una proyección a tu candidato. Entonces, con ese 25% no alcanza, pero puede alcanzar para ganarle a Scioli la interna del peronismo. Y si le ganamos la interna del peronismo a Scioli, la mitad de los votos de él se quedan con nosotros. Digamos, sacó 18, 15, se irá a la mitad y se queda a la mitad. Con lo cual estamos en un tercio. Con un tercio, con oposición dividida, Massa, Macri, Frente Progresista, llegamos a la segunda vuelta. Hoy la estamos perdiendo contra cualquiera, pero en 19 meses no sabemos. Y si llegamos a perder la segunda vuelta, quedamos como segunda fuerza política. Es decir, acá hay una estrategia. Así como tenés una autopercepción de un liderazgo que apunta a proyectar, tenés una estrategia política en ese. Que le salga o no le salga es otra cuestión. O que piense yo es otra discusión. ¿Cuáles son sus puntos vulnerables? Pero acá hay un gobierno que está operando para quedarse en el poder, ¿no es cierto? No para irse del poder. ¿Y qué pensás vos? ¿Qué pensás vos, digamos? ¿Cuáles son los puntos vulnerables? ¿Por qué crees que...? Y también, bueno, que hay una estrategia también me parece interesante, ¿no? Habla de la capacidad innegable política de la presidenta. En todo el momento, vos fijate acá, tomemos y ahora pasemos a la justicia. Esta semana ha habido señales tremendamente claras del Ejecutivo con la justicia. Primero tenés un fallo de la Corte, de la Suprema Corte.
fallo muy importante que dice de que el Estado debe darle información sobre los planes sociales. El Ejecutivo anticipó que no lo va a acatar. O el argumento que todavía no está la ley de acceso a la información. Que por supuesto no quieren, es una demanda estás de hace desacatando años. Un fallo de la Suprema Corte en un tema que tampoco es vital, digamos, no decir, pero sin embargo lo estás teniendo. Al mismo tiempo vos estás teniendo una señal muy clara, ¿no es cierto? Un juez cuestionado por fallar a favor del gobierno en el Consejo de la Magistratura, protegido. Un juez, ¿no es cierto?, criticado por el oficialismo por avanzar en causa de corrupción, desprotegido. Ya tiene el 15 de abril fecha. Entonces, observa, son señales de poder muy importantes, ¿no es cierto?, hacia adelante, que la tenemos esta semana. Por eso digo, a veces cierto giro al pragmatismo económico, a mí creo que más impuestos para circunstancias, hace que estemos dejando en segundo plano cosas que están pasando en la política. Congreso, Cobos no, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. Ahí vos lo ves al oficialismo, ¿viste? Con una actividad realmente muy... Entonces, yo lo que creo es el punto. Esto no quiere decir que el gobierno se va a quedar con el poder, pero que hay una estrategia para seguir en el poder, esto a mí me parece clarísimo, que tiene una ventaja, que es la división de la oposición. Pero la desventaja, ¿cuál sería? Mira, yo creo que la primera desventaja, la desventaja central está en el peronismo, lo que te estaba conversando en este momento. Yo puedo decir, el oficialismo tiene el 25% de los votos. Con eso le puedo ganar a Scioli en la primaria. Pero yo, personalmente, no estoy seguro. Si en abril, mayo del año que viene, esos gobernadores e intendentes del peronismo que hoy están con el oficialismo, no terminan votando por Scioli. No sé si... Es decir, eso de que el gobierno... Sí, además que finalmente nadie es dueño de los votos. Después la gente puede votar. Está bien, pero en ese nivel de ese 25% del oficialismo, el papel, ¿no es cierto? Todos sabemos que a medida que bajamos el nivel socioeconómico, el voto cautivo es mayor. Pero lo que quiero a este punto, para mí el punto débil de ese plan es que el candidato kirchnerista va a ganar la interna del peronismo. Creo que eso, ¿no es cierto?, está por verse. Ese sería el punto, ¿no es cierto?, central, que yo le cuestionaría eso. Lo que está claro es, a partir de esto que dice Rosendo Ceferino, es que ahora en mayo, cuando se discuta, digamos, se presente la nueva lista del Partido Justicialista Nacional, ya hay una señal muy clara de cómo va a jugar el gobierno. O sea, ya hay una especie de prepaso, digamos, para mí de anticipación de las pasos. Es decir, si vos querés, el dato político es que lo sacan a Scioli del presidente del peronismo. Y es el candidato que en todas las encuestas está mejor posicionado. En las 12 encuestas que han sido publicadas desde el 27 de octubre para acá, lo tenés en las 12 a Massa primero y en las 12 a Scioli segundo. O sea, que el que podría ser el mejor candidato del oficialismo, vos, hoy en la coyuntura, no lo estás ayudando con un problema, me parece, ¿no es cierto?, que ese conflicto, y hacia adelante le está sacando la presidencia del peronismo. Si a Scioli vos lo confirmaras como presidente del peronismo, mi opinión es que le daría dentro del peronismo un respaldo muy grande. ¿Y qué chances asignás al no peronismo en todo esto? Yo creo que el no peronismo es lo siguiente, es decir, el 22 de abril se presenta el Frente Progresista. Yo creo que el Frente Progresista está logrando, o pareciera que ya ha logrado, una amplitud mayor de la que uno podía pensar meses atrás, ¿no es cierto? Es decir, el FAP completo, el radicalismo completo, Stolbizer, unen, sí, Carrió, el proyecto sur de Pino Solano. Tenemos un Frente Progresista realmente que podría reeditar ese acuerdo cívico y social del año 2009 que sacó el 30% de los votos. Frente Progresista, como se está armando y se tiene además unas pasos competitivas, por ejemplo, entre Wiener y Cobo, bueno, puede ser una fuerza de un tercio de los votos. Y un tercio de los votos puede permitir llegar a la segunda vuelta. Si enfrentaría una segunda vuelta, una probabilidad que los candidatos del peronismo tienen más chance de unificarse que de votar. Pero me parece que se está transformando en una alternativa competitiva. ¿Y Macri cómo lo ves? Macri me parece que ha definido claramente ¿no es cierto?, una estrategia de yo voy solo, es decir, parece que hay algún problema con el micrófono de Rosendo Fraga, ya está resuelto, porque ya es tan experto que ya logró resolverlo. Bueno. Es definitivamente un hombre de los medios. Es un hombre de los medios. Yo tengo un amigo Fraga. que dice, cuando me invitan a una reunión pregunto una sola cosa, ¿va a estar Rosendo Fraga? Sí. Ah, bueno, entonces me tengo que vestir de lo mejor, porque Rosendo Fraga siempre está elegante. Bueno. Rosendo, entonces hablábamos de las posibilidades de Macri. ¿Qué posibilidades tiene, si tiene alguna? Yo creo que Macri ha definido una estrategia. Lógicamente, en 19 meses las estrategias pueden cambiarse.
y es, ¿no es cierto?, yo soy lo nuevo, no me mezclo con el peronismo, no me mezclo con el radicalismo. Por eso, una ventaja que tiene el oficialismo, que tiene una oposición con 3 variantes, ¿no es cierto?, competitiva. Hoy, ¿no es cierto?, y acá veremos, 19 meses es mucho tiempo, pero, insisto, la chance estratégica del oficialismo para llegar a la segunda vuelta es esta división en 3. Massa, Frente Progresista, ¿no es cierto?, y Macri. Macri tiene una posición muy fuerte en la ciudad de Buenos Aires, pero débil en el interior. Ahora, hay mucha gente digamos, en ese Frente Progresista y mucha gente en el PRO que tiene ganas de una unión entre el PRO y este Frente Progresista. Es difícil, pero el otro día hablé con una fuente, alguien muy valioso, intelectual y políticamente, y me dijo, bueno, esto es como la Unión Europea, es decir, ¿cómo empieza la Unión? Hoy tiene más de 30 países, pero al principio eran solo Alemania y Francia, digamos, hasta llegar a Inglaterra se necesita un tiempo, es decir, y puede ser que no llegue nunca, que nunca Inglaterra se incorpora a la Unión Europea, pero me pareció inteligente esta idea de, bueno, o sea, no hay que cerrar nada. Yo creo que si sea hoy, se pretende incorporar a Macri al Frente Progresista, primero que él no quiere, le estamos asignando, pero si sería ponerle al Frente Progresista una bomba y destruirlo, porque un sector del radicalismo no aceptaría, el FAP no aceptaría. Distinto a la segunda vuelta. Yo creo que esa instancia, Frente Progresista PRO, perfectamente viable de una coalición o alianza en la segunda vuelta, pero no lo veo compartiendo una misma fuerza política, una misma plataforma, ¿no es cierto? Así como es posible que en una segunda vuelta fracciones del peronismo tiendan a unirse, no dividirse, bueno, también podría suceder que expresiones no peronistas se unan en la segunda vuelta. Pero compartir una misma plataforma, un mismo programa de gobierno, me parece que sería llevar, es decir, ¿el FAP se quedaría? No. ¿Pino Solana se quedaría? No. ¿Estorbiza se quedaría? No. Entonces yo diría que daría un frente progresista limitado a un sector del radicalismo, ¿no es cierto? Porque esto no iría. Pero la segunda vuelta es la chance que puede permitir esa coalición. Tienen que tener paciencia. Ahora, sí. Perdón, cambiando de tema, yendo al tema militar, ¿cómo le está yendo a Milani en su rol de jefe del ejército? Sí. ¿Ha logrado consolidar su figura? Bueno, el primer dato es que estamos hablando de Milani. Pensar que el ejército volvía a ser tema político en la Argentina hasta agosto, que Milani era impensable, no sé si está claro. Yo diría que además también acá hay algo que ha cambiado, que es muy importante, ¿no? Ha habido un cambio sustancial, un retroceso, yo diría prácticamente total, en la doctrina de estos 30 años, de subordinar, es decir, lo que llama de control civil sobre la fuerza, sobre lo militar. En este momento Milani es un jefe del ejército que tiene un grado de autonomía como históricamente teníamos, ¿no es cierto?, hace medio siglo, hace 40 años, ¿no es cierto? Es decir, ¿dónde el jefe del ejército decide quién aumenta, quién asciende, quién no asciende? No el poder político, ¿no es cierto? Ese aumento de 33 a 55 generales, que acaba de ser el mes de diciembre, es una decisión de Milani, que el gobierno avaló, pero que ni analizó, ni es cierto, ni discutió. Yo que lo que creo, primero, me parece que el compromiso político se va acentuando. Yo creo que ¿no es cierto?, este operativo en Florencio Varela, que a lo que hemos seguido la historia, ¿no es cierto?, es 40 años después una suerte de reedición del operativo Dorrego, donde lo vemos a Milani con Bonafini y con Larroque, bueno, implica un compromiso político muy importante. El ejército siempre ha hecho acción social, en barrios, inundaciones, emergencias, lo que nunca lo hacía como un instrumento del Estado, no como un instrumento de un partido político. No sé si está claro. Este es un cambio no menor, siempre lo ha hecho en los últimos. No es que sea nuevo que el ejército esté en una villa o que esté en una inundación. Lo que tenemos de nuevo es que no es un instrumento del Estado. Es un instrumento, ¿no es cierto?, es un instrumento de una fuerza política o casi de un sector de una coalición ¿no es cierto?, del oficialismo. Esto no quepa duda, ¿no es cierto?, que mi opinión fue, no creo que esto desde el punto de vista de la opinión militar promedio, ¿no es cierto?, caiga bien. Desde el punto de vista presupuestario, ¿no es cierto?, sí, el ejército ha recibido un refuerzo presupuestario, pero un refuerzo presupuestario que no se ve en un aumento salarial
significativo, ¿no es cierto? No se viene un tema muy postergado, que es cerrar la brecha entre retirados y activos en los salarios. No es lo mismo que cada activo va a ser retirado. O sea que los activos también tienen interés que esto... Y lo que yo he obtenido de equipamiento no es realmente significativo, ¿no es cierto? Se han comprado uniformes en China y todo esto. Ahora, desde el punto de vista político, me parece... ¿Se compraron uniformes en China? En China, sí, ¿no es cierto? Me parece, desde el punto de vista político, lo que sí se ha profundizado es, ¿no es cierto?, y alrededor del 24 de marzo, ¿no es cierto?, o sea, esto se ve el compromiso de la alianza política de Milani con el oficialismo. Se vio claro en las declaraciones de Eve de Bonafini. Absolutamente. Queremos un ejército que sea nuestro, que sea popular, nacional y popular. O sea, que sea nuestro. ¿No? Que sea nuestro. Vuelvo, el lenguaje en la comunicación política juega un papel, ¿no es cierto? Ahora, Rosendo, lo que también es cierto es que este gobierno, que por supuesto es muy original en una cantidad de cuestiones, también es original, y lo cual no quiere decir necesariamente bueno, también ha sido original en el tratamiento del ejército, en el sentido de que es el único gobierno, por lo menos del 83 para acá, que le dio un rol al ejército. Entonces, también es una deuda de la democracia, ¿no? Darle un rol al ejército. Por supuesto es un rol partidario, no es un rol del estatal. En algún momento pareció que las fuerzas de paz era un rol. ¿Te acuerdas? Es verdad, tenés razón. Pareció que, bueno, ahí se enfocaba... que había una misión nueva, una misión que planteaba una serie de horizontes, perspectivas, y este gobierno ha retrocedido en esa misión. Es decir, la participación de Fuerza de Paz se ha reducido ¿no es cierto?, sustancialmente. Yo diría que en esto vos tuviste también, bueno, un cambio muy importante, que ha sido, ¿no es cierto?, la eliminación del servicio militar obligatorio por la tropa voluntaria, que hay un cambio estructural muy importante y, en mi opinión, ¿negativo? Positivo. Ah, positivo. ¿Vos estás de acuerdo con eso? Pero mirá, escúchame, primero, esa es la tendencia mundial. Si vos mirás los países, ya todos están. Lo acaba de hacer Alemania, Francia, ¿no es cierto? Países que tenían una gran historia del servicio militar obligatorio. Los franceses fueron los creadores del servicio militar obligatorio. Y están todos cambiando. Es decir, Chile y Brasil están evolucionando gradualmente, también hacia una eliminación del servicio militar, gradualmente, ¿no es cierto, Iván? ¿Por qué? Porque la actividad militar moderna, es decir, para tener la gente preparada, ya el servicio militar obligatorio tampoco te sirve. Y yo te quiero decir una cosa, que el servicio militar se había transformado en los años 90 en socialmente insostenible. Ajá. Vos estaba haciendo el servicio militar el 7% de la clase. Entonces, cuando vos ya estabas haciendo el servicio militar el 7% de la clase, vos ya estabas frente a la posibilidad que un juez te dijese, mira, escúcheme, ¿cuál es el criterio por el cual el 7% está sometido a una obligación muy importante y el 93%, cuando históricamente 2/3 de la clase hacían el servicio militar obligatorio, y el tercio que no lo hacía, en medida porque se exceptuaba por distintas causas médicas, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera. Entonces me parece que acá ha habido, si vos me decís, la gran transformación histórica es esa, así como un siglo atrás. La gran transformación fue el servicio militar obligatorio. Que esto después falta perfeccionar, y la gran asignatura pendiente del sistema militar argentino, yo te la digo, aunque nadie le está diciendo. ¿Cuál es? A ver. Las reservas. No tiene sistema. No tenemos un ejército de reservas. Claro, ¿qué es lo que sucede? No tiene reservas. Y así cuando yo tengo una Fuerza Armada voluntaria, lo fundamental es tener organizadas las reservas. Porque con una fuerza más chica, rápidamente la puedo. Si vos me decís, a ver, ¿cuál debería ser la primera objetivo de un ministro de Defensa? Es organizar las reservas. Las reservas se organizaban en base al servicio militar obligatorio, hoy hay que organizarlas en base a la tropa voluntaria, pero hay que organizarlas. Eso pero hay una buena convocatoria para servicio militar voluntario. Muy buena. Ah, no me digas. Bueno, vos te encontrás, ¿no es cierto?, sobre todo en el interior del país. En lo que cobra un soldado voluntario, a lo mejor en la Ciudad de Buenos Aires puede pasar poco. Bueno, miremoslo, ¿no es cierto? Solo tenemos la mitad cobrando salarios menores a 4.500 pesos en Argentina. Sí. Cifra del INDEC. Entonces, en el interior, para un joven, sobre todo si es soltero, ¿no es cierto?, el tema del soldado voluntario, donde además se puede terminar el secundario, ¿me entendés? Estás con una buena, aunque la tasa de desempleo es baja. Siempre cuando hay tropa voluntaria está muy dependiente de la evolución de tasa de desempleo. ¿Entendés? La tenés. Es más, si vos hoy ampliar, yo creo que, viste, así como el ejército puede tener un
un exceso de generales tiene un déficit de soldados. Yo también te lo digo. ¿Viste? 13.000, 15.000 soldados para un país como la Argentina es muy bajo. No es que no tendrían los voluntarios, ¿no es cierto? Lo que no tenés es una asignación presupuestaria para cubrirlo. Bueno, qué interesante, ¿no? tenemos entonces Vamos avanzando, una un tema madre, apasionante. vamos a tener un ejército. Igual es peligroso el rol que le están dando al ejército, porque es como una tutela de un gobierno, y eso, ¿no te parece que es un anacronismo? No, yo creo que es ante todo peligroso políticamente, porque el ejército es un instrumento del Estado que no puede ser partidario. El ejército no puede tener, hoy tenemos en realidad, ¿viste?, un solo país de América del Sur que está con ese modelo, que es Venezuela. Es decir, Venezuela tiene un modelo, ¿no es cierto?, de clara identificación, ¿no es cierto?, del ejército con régimen político. La Argentina es el otro país que tiene ese modelo de identificación con el régimen, y esto es negativo, conceptualmente negativo, ¿no es cierto?, la Fuerza Armada es un instrumento del Estado que tiene que ser apartidario, ¿no es cierto?, no partidario. Y es peligroso también porque se entra en un terreno, ¿no es cierto?, político, como está pasando hoy, ¿no es cierto?, donde las Fuerzas Armadas vuelven a tener roles que no les corresponden. ¿Y vos estás de acuerdo con que el ejército participe, por ejemplo, como participa en Río de Janeiro, en seguridad ciudadana, en lucha contra el narcotráfico? Mira, yo creo lo siguiente, creo que, es decir, pasa en todas partes del mundo, fíjate, ayer el presidente de El Salvador, que es un ex guerrillero, ¿no es cierto? Este señor, es Mauricio... Sánchez Serén, que es el cuarto guerrillero que llega a la presidencia en América Latina, ¿no? Él dice que el ejército tiene que participar porque la Constitución lo permite en situaciones de emergencia, porque El Salvador es uno de los países del mundo, ¿no es cierto?, con mayor criminalidad. Lo que sucede es que hay que diferenciar, ¿no es cierto?, lo que son tareas de apoyo secundaria, ¿no es cierto?, lo principal. O sea, dice, mire, ¿tiene sentido que el ejército se empeñe en las villas contra el narcotráfico? Mi respuesta categórica es no. Ahora, no usar la Fuerza Aérea para el control de frontera, esto sí es un disparate, ¿no es cierto? Es decir, que vamos a tener otra Fuerza Aérea de la Gendarmería para controlar la frontera, esto no es cierto, no tiene sentido. Yo no creo que en esta etapa en la Argentina tenga sentido empeñar a fuerzas más operativamente, ¿no es cierto?, contra el narcotráfico. Sí, creo, por ejemplo, la Fuerza Aérea, los radares en la frontera, esto es absolutamente lógico y necesario. Si esto se incrementara, bueno, no lo sé, para mí no es un principio absoluto y para siempre. Depende de las circunstancias y los momentos históricos. Y Milani, en tu opinión, ¿tiene ambiciones políticas que trasciendan el ejército? Yo creo que, es decir, primero, Milani ha demostrado una gran habilidad política. Esto no, claramente es un hombre que piensa en política, y yo creo que subestimar a Milani político sería un error, porque ha demostrado una capacidad política realmente importante. Muy bien. Rosendo Fraga, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Nos deja sin palabras, Rosendo Fraga. Como casi siempre. Y nosotros volvemos el lunes. Aquí estaremos. Al lunes a las 11 por Infobae TV. Buen fin de semana. Muchas gracias por estar ahí.